sobre un tema muy importante que se llama amenorrea. Es importante que entiendan, esta clase sí va a ser un poco más de teoría, bastante teoría, pero es importante que entiendan cómo funciona el ciclo hormonal. Si ustedes logran entender cómo es que funciona todo este circuito hormonal, van a entender prácticamente toda la patología ginecológica y las diversas variaciones que van a haber. Entonces, es más de repetir más de lo mismo, pero cada vez, digamos, profundizando un poquito más. Como ustedes saben, dentro de la especialidad existe dos partes. Una parte que es la ginecología y otra parte que es la obstetricia. La mayoría de los especialistas optan por dedicarse a la parte obstétrica, ¿no? Por diferentes motivos, quizás también porque las patologías que hay en obstetricia son muy marcadas y pueden estar o no relacionadas unas con otras. O sea, no necesariamente van a estar una con otra y cada una tiene unas características especiales y si las aprenden a manejar los protocolos, pues va a ir bien. En cambio, en ginecología es un poco más amplio y en ginecología interviene mucho la parte de endocrinología. Hay dos opciones. Una, aprender a manejar lo básico o saber lo básico o saber el tratamiento, que de repente puede ser igual para todos los casos. O sea, si es una menorrea, una oligomenorrea, una hipermenorrea. Digamos, yo puedo manejar un solo anticonceptivo y le doy a todas el mismo anticonceptivo y listo, les controlo la regla. Pero la idea es aprender a entender de dónde viene, aprender a manejar correctamente cada patología y entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque si nosotros al momento que brindamos una atención logramos explicarle a la paciente cuál es su diagnóstico, entonces probablemente esa paciente se va a fidelizar con nosotros, va a venir en más oportunidades y va a valorar nuestra calidad como médicos. O sea, si nosotros buscamos salir del montón, porque hay un montón de ginecos obstetras, lo que nos diferencia unos de otros es la calidad de la atención y del conocimiento, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros podemos decirle a un paciente, quizás el paciente ya lo leyó y hasta sabe más que nosotros, de repente no entiende muy bien, pero tiene una noción. Entonces, si nosotros entendemos muy bien esta parte, y se los digo dentro de la parte de la experiencia ya profesional, van a ustedes a de repente saber mucho más que muchos ginecólogos que les van a tocar en sus rotaciones o que les va a tocar compartir. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, nos limitamos a un solo medicamento y ese medicamento lo usamos para todo y no entendemos bien de dónde viene. Y el fracaso del tratamiento es que muchas veces les damos el tratamiento 3 meses, 6 meses, un año y la paciente sigue con los mismos síntomas o sigue con su diagnóstico errado, ¿no? Como ya les había mencionado, por ejemplo, una ecografía donde dicen ovarios polifoliculares o poliquísticos y ya la paciente tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico sin haberle hecho todo el diagnóstico. Y va a venir una paciente que le va a decir, hace 5 años que tengo el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica, tomo hormonas y no mejor. Y de repente cuando nosotros hacemos el estudio, nos damos cuenta que es una oligomenorrea, o de repente que es un hipotiroidismo, o de repente que es un problema de hiperprolactinemia, que se ha podido manejar de alguna otra manera diferente. Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte que es amenorrea. Esta parte va a incluir varias de las siguientes temas que vamos a tocar, pero si lo entendemos bien, o sea, si esta clase logramos entenderlo, lo demás va a ser mucho más sencillo poder comprender toda la demás patología. Entonces vamos a empezar. La causa de la amenorrea puede ser primaria o secundaria y puede estar en cualquier parte del eje. Como ya les había mencionado en charlas anteriores, nosotros arreglamos a partir del cerebro. El cerebro es el que ordena a la gónada, al ovario, que ordena al útero en qué fase estar y al ovario qué hormonas producir. Entonces todo parte desde el hipotálamo. El hipotálamo, la hipófisis, ovario. Ese es el orden. Entonces, para que nosotros hablemos de una amenorrea, tenemos que saber en qué parte de este eje está la alteración para nosotros ver cuál es el tratamiento óptimo. Entonces, si hablamos de una amenorrea primaria, dentro de ellas, o sea, una persona que no
regla, una chica que nos regla, tenemos que pensar que puede ser una anomalía congénita, lo que se llama una disgenesia gonadal. Más adelante vamos a tratar sobre la disgenesia gonadal. Podemos estar con un hipogonadismo hipotalámico, podemos estar ante una malformación, una ausencia de útero, de cérvix, de vagina, podemos estar ante un tabique vaginal, un himen perforado, podemos tener una enfermedad pituitaria u otras causas, por ejemplo, insensibilidad a andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita o un síndrome de ovario poliquístico. Si hablamos de una amenorrea secundaria, independientemente de la edad, la causa más frecuente va a ser el embarazo. Y eso va a incluir adolescentes. O sea, va a haber adolescentes, les va a tocar en algún momento de repente sus guardias, adolescentes que van a venir negando relaciones sexuales y cuando hacemos una ecografía nos vamos a encontrar con un embarazo. Entonces, lo principal que tenemos que descartar en una chica sexualmente activa es un embarazo y aún en adolescentes también embarazo. Ahora, ha habido embarazos también producto de abuso en niñas de 10 años, 11 años. Entonces, la principal causa de amenorrea sigue siendo el embarazo. Otras causas ováricas, podemos tener el síndrome de ovario poliquístico, insuficiencia ovárica, hipotalámicas, hipofisiarias, uterinas y otras causas mucho más raras. Entonces vamos a ir dilucidando una por una. Existe un término que se llama sangrado infrecuente, que es un término que actualmente se está utilizando mucho para tratar de, digamos, diferenciar entre lo que es una oligomenorrea y una menorrea. ¿Qué es el sangrado infrecuente? Es la alteración del ritmo menstrual en que los ciclos son de duración superior a 45 días e inferior a 6 meses. La causa más frecuente en adolescentes es la anovulación por inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario ovárico y otras entidades como el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, como ya habíamos hablado, en la adolescencia el eje está inmaduro y esto puede hacer que normalmente podamos tener periodos largos de ausencia de regla. El primer año de la menarquia, o sea, del inicio de la primera regla, la niña puede reglar o no reglar y eso es normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que a una niña le viene su regla, por decir a los 11 años, y de repente la siguiente regla puede venirle al mes siguiente, como también puede pasar 2 o 3 meses para que recién venga la segunda o tercera regla, y eso es normal. A partir del segundo año va a tener una regla por mes y a partir del tercer año recién las reglas se van a hacer regulares. Entonces, ¿por qué? Porque el eje está inmaduro y poco a poco va a ir madurando. Entonces, lo normal es que si nosotros tenemos una niña que el primer año empieza a arreglar cada 3, 4 meses, pues lo podemos considerar dentro de lo normal. Pero si tenemos una niña que de pronto empieza a arreglar cada 15, cada 20 días en cantidades abundantes, eso ya es patológico, así sea, como les había mencionado, la primera regla. Cuando hablamos de trastornos del ciclo, no podemos tener reglas abundantes ni frecuentes, podemos tener polimenorreas. Entonces, como ya les había mencionado, cuando son adolescentes, las reglas tienden a alargarse, el intervalo entre regla y regla, y no a cortarse. El síndrome de ovario poliquístico, una de las características va a ser que las reglas van a ser muy espaciadas. Por eso sé que en esto es muy importante. Muchas veces hacen una ecografía, como les mencionaba, donde dicen poliquistosis ovárica, pero es una chica que todos los meses regla. Entonces, uno de los criterios, porque hay varios, y eso lo vamos a tratar en la clase de síndrome de ovario poliquístico, es la ausencia de reglas o sangrados infrecuentes. También dentro de los sangrados infrecuentes vamos a tener las alteraciones por exceso o por defecto de peso. Es decir, cuando tenemos pacientes que son muy gorditas, casi siempre vamos a tener problemas de regla, o cuando son pacientes que han bajado mucho de peso y muy rápido, ¿no? Los trastornos de alimentación. Otra de las causas de un sangrado infrecuente también son los problemas de prolactina. Y asociados a la prolactina casi siempre va la tiroides. Casi siempre si se eleva la prolactina se eleva la tiroides, o si el problema es en la tiroides, secundariamente casi siempre se eleva la prolactina. Entonces, según citología, podemos tener una menorrea central. Una menorrea central es cuando el problema, obviamente, está arriba, en el hipotálamo o en la hipófisis.
y puede ser, por ejemplo, secundaria a una hiperprolactinemia. Entonces, por eso es que en la clase de examen físico les expliqué examinar siempre mamas, porque no va a ser raro que ustedes examinen a una paciente que, entre comillas, no tiene una molestia y vean que tiene secreción por los pechos y que muchas veces lo toma como normal o que nunca se examinó las mamas y no se dio cuenta. Le hacen un dosaje de prolactina, que puede ser una prolactina única o el pool de prolactina, que son varias muestras a lo largo de 2 horas. Y esto a veces se le pide una resonancia y podemos encontrar un micro o un macro adenoma de hipófisis y esta es la causa de una menorrea. También podemos tener un problema a nivel del ovario. Entonces podemos tener una falla ovárica, un ovario que nos deja de funcionar, el síndrome de ovario poliquístico. También podemos tener una menorrea genital, cuando el problema está en el útero. De repente, una ausencia de útero, una ausencia de vagina, un tabique vaginal. Entonces, cuando nosotros tenemos una menorrea, tenemos que ver dónde está la falla. Dentro de las amenorreas primarias, como ya les he mencionado, podría ser un problema uterino. Una agenesia uterina, el síndrome de Rokitansky, un himen perforado, un síndrome de Morris o una feminización testicular. Más adelante vamos a tratar cada una de estas cosas. Causas ováricas, falla ovárica prematura, el ovario dejó de funcionar y eso es independientemente de la edad. Tenemos adolescentes que a veces tienen 1 año de regla y de pronto dejan de reglar y tienen fallas ováricas prematuras o se consideran aquella mujer que deja de reglar antes de los 40 años. El síndrome de Turner, la disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal es cuando la gónada no ha logrado su diferenciación y no logra funcionar como tal. O sea, antes de volverse ovario o testículo, es una gónada. Entonces se queda en un estadio de gónada, no ha logrado su diferenciación. A nivel central, pues obviamente las causas hipotalámicas hipofisiarias y dentro de estas tenemos el hipogonadismo hipogonadotrófico, el hipogonadismo hipergonadotrófico, vamos a ver más adelante la diferencia, las pérdidas de peso, porque vamos a ver que se produce una alteración a nivel de el hipotálamo, a nivel del área arcuata, donde va a haber alteraciones que van a hacer que se bloquee el eje. El ejercicio es intenso. El retraso constitucional, va a haber niñas que no van a crecer, van a tener 2 desviaciones menos de lo que le correspondería de acuerdo a su edad. La hiperprolactinemia, el hipopituitarismo, los tumores en general, ¿no? El craneofaringioma, el glioma, el germinoma, los quistes dermoides. También todo aquello que pueda ocasionar radiación, o sea, de repente esta niña se operó de un glioma, entró a radioterapia y producto de eso, pues queda con un hipogonadismo o una cirugía craneal. Raro en adolescentes, pero sí se da. Hace poco tuve el caso de una chica que la operaron de un glioma. La idea era poderle hacer una criopreservación de ovario. No se pudo por problemas económicos y luego ya cuando regresó prácticamente ya estaba en una falla ovárica. Dentro de las causas sistémicas podemos tener diabetes, cardiopatías, enfermedades intestinales, alteraciones endocrinas, patología tiroidea, síndrome de Cushing. Justo el día de hoy vi una niña que tiene un síndrome nefrótico en tratamiento alto con corticoides y que está en amenorrea, ¿no? Y cuando le hicimos la prueba hormonal, pues los andrógenos están prácticamente en 0. Bueno, dentro de las amenorreas secundarias podemos tener el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman, ¿qué es? Es cuando se producen adherencias dentro del útero, producto, por ejemplo, de los legrados, ¿no? Cuando no se hacen correctamente los legrados, cuando se lesiona la capa basal, o sea, la capa por donde va a crecer el endometrio. Esto crea adherencias y se forma el síndrome de Asherman. La estenosis cervical también por procedimientos, a veces pueden ser, por ejemplo, por legrados provocados o por legrados que no se esperó de repente la dilatación correcta del cuello y se terminó lesionando. O procedimientos, ¿no? Los conos, alguna cirugía cervical que terminó estenosando el cuello. La tuberculosis genital también es frecuente en un país como el nuestro. La tuberculosis genital va a causar calcium dentro del endometrio y va a ocasionar adherencias y va a ocasionar que se malogre el tejido endometrial, ¿no? Las endometritis, los procesos infecciosos endometriales.
Causas ováricas, síndrome ovario poliquístico, falla ovárica prematura, que puede ser genética, puede ser autoinmune, puede ser infecciosa, puede ser por radioterapia, puede ser por quimioterapia. Cualquier cosa que vaya a destruir ese ovario. A veces puede ser autoinmune, a veces nacieron con poca reserva ovárica. Causas hipotalámicas, nuevamente pérdida de peso, ejercicio, estrés, anorexia idiopática. Causas hipofisiarias, hiperprolactinemia, hipopituitarismo, el síndrome de Sheehan, sobre todo cuando hay sangrados abundantes, ¿no? Craneofaringioma, la radioterapia, las lesiones craneales, la sarcoidosis, la tuberculosis. Causas sistémicas, diabetes, lupus, trastornos endocrinos, como ya había mencionado, el hipotiroidismo, puede ocasionarnos problemas a nivel de reglas. Drogas, también podemos tener los tratamientos antidepresivos, a veces hacen que las pacientes dejen de arreglar por un buen tiempo, cocaína, opiáceos. Obviamente los tratamientos con progesterona, existen anticonceptivos que son a base de progesterona, generalmente los que utilizamos para después de que han dado a luz. Entonces, por ejemplo, el desogestrel, el Ceracet. ¿Qué pasa? La paciente empieza a tomar y a veces no se le explica que no va a arreglar. Entonces la paciente terminó su blister y no arregló, o de repente se le puso la ampolla de 3 meses, o de repente se le puso el implante de 3 años, ¿no? El implante de 3 años también hace de que no arreglen, o se le puso una T hormonal, una Mirena, entonces no va a arreglar. Pero explicarle, porque a veces esa paciente viene precisamente porque no arregla, entonces explicarle que eso es un efecto secundario al tratamiento. Entonces, si tenemos una paciente que de repente se puso Mirena, puede estar 5 años sin regla, es una menorrea secundaria ocasionada por un medicamento, obviamente es un medicamento controlado, ¿no? Los análogos de la GnRH que se pueden usar para endometriosis, por ejemplo, endometriosis severa, también pueden ocasionar una menorrea secundaria. O en aquellas niñas, por ejemplo, con pubertad precoz, de repente empezaron a arreglar a los 7, 8 años y utilizamos análogos y hacemos que el eje se bloquee y obviamente van a hacer una amenorrea secundaria porque muchas veces ya empezaron su ciclo menstrual. Entonces vamos a tratar el diagnóstico diferencial de las amenorreas primarias. Dentro de las amenorreas primarias, como les había mencionado, existen las alteraciones genéticas, que es en su mayor proporción. Hay 3 muy importantes: el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, el síndrome de Morris y la degenencia gonadal, donde también entra un síndrome que es el síndrome de Sawyer. En estas 3, la característica fenotípica es femenino, pero el cariotipo en la primera va a ser mujer y en el síndrome de Morris, en la disgenesia gonadal, es varón, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener? En el síndrome de Rokitansky vamos a tener desarrollo mamario, vamos a tener vello púbico, no vamos a tener vagina, vamos a tener una vagina muy chiquitita, vamos a tener ovario, vamos a tener un útero rudimentario, muchas veces ni siquiera es un útero, es como una pequeña bolsita o a veces no hay nada. Como son mujeres, la testosterona va a estar baja y la FSH, la LH, el estradiol van a estar normales porque hay ovario. El cariotipo 46XX y el patrón de herencia pues es ocasional, ¿no? Y va a estar asociado a malformaciones renales o esqueléticas. Y este síndrome es uno de los más frecuentes dentro de lo infrecuente que suelen ser las malformaciones congénitas. Pero este es el que más frecuentemente vamos a tener. Ahora, el Morris es mujer, desarrollo mamario presente, generalmente no va a tener vello púbico ni axilar, va a haber vagina, pero la gónada va a ser testículo, porque recuerden que es XY. Útero, obviamente, no va a haber. Testosterona sí va a haber, porque hay testículo y hay producción de testosterona. La FSH, la LH van a estar en valores normales. El estradiol va a estar bajo, porque no hay gónada femenina encargada de producir el estradiol. Y generalmente tiene un patrón recesivo. La disgenesia gonadal, o el Sawyer también, es femenino. El desarrollo mamario
puede estar, como no, también van a tener mamas muy chiquitas. El síndrome de Morris generalmente son mamas grandes, ¿eh? Va a haber vagina. La gónada es disgenética, o sea, ¿qué quiere decir? Que no logró su diferenciación, no logró diferenciarse en ovario o testículo. Podemos encontrar útero, se puede encontrar un tejido uterino. Hay una parte después en el sílabus donde vamos a tratar malformaciones congénitas, y en esa parte voy a traerles a lo largo de este año, tengo todas estas, todititas, estos síndromes, todas estas disgenesias en fotos. Entonces vamos a, en la clase de malformaciones más que teoría, por eso es que quiero que ahora me aprendan bien para que se puedan memorizar bien esto. Les voy a traer fotos, les voy a traer, por ejemplo, de una disgenesia gonadal, donde se ve pues ciertas características y cuando abrimos al paciente encontramos otras características, ¿no? Entonces, de todas estas les voy a mostrar fotos, casos a lo largo de estos años que he podido operar, que he podido tratar, los tratamientos incluso para cada caso específico. Entonces vamos a aprovechar esa clase de malformaciones, donde no vamos a hacer teoría, sino va a ser puros casos, puros videos. Pero quiero que me entiendan bien esto, ¿no? Entonces, en la disgenesia gonadal, es una gónada disgenética, o sea, no ha logrado su diferenciación. Como no ha logrado su diferenciación, entonces vamos a tener que no es ni ovario ni testículo. Por lo tanto, las hormonas van a estar bajas para ambos lados. El cariotipo es 46XI, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre Meyer-Rokitansky, síndrome de Morris y disgenesia gonadal. Entonces, el trastorno, la disgenesia gonadal es el trastorno del desarrollo embrionario que impide la maduración completa del tejido gonadal en su diferenciación. Puede ser pura, 46XX, puede ser 46XY, como les decía, el síndrome de Sawyer, o mixta, porque vamos a tener algunos pacientes que van a tener hacia un lado testículo y hacia un lado ovario. Tengo el caso de un paciente que tuvo eso, ¿no? Que fenotípicamente era varón, tenía hasta barba, y cuando entramos a operar encontramos útero y ovario. Entonces esas fotos se las voy a mostrar. Estos pacientes presentan habitualmente talla normal o alta, genitales internos femeninos y gónadas digenéticas, straight gónadas. Estas gónadas, o sea, que no lograron diferenciarse, generalmente tienen alto poder de malignidad. Por eso es que normalmente a estos pacientes se les hace gonadectomía. A los síndromes de Turner, que son 46X0, se les hace un gen, se les pide un gen que es el gen SRI. Y si se les encuentra el gen SRI, hay que hacer gonadectomía, porque estas gónadas tienden a malignizarse. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un Turner 46X0 que no logró diferenciarse y que el tejido que se ha quedado ahí pues es una gónada, o sea, no se ha diferenciado. En los pacientes con síndrome de Sawyer debe realizarse, y en general en los pacientes con disgenesia gonadal o en el síndrome de Turner con SRI positivo, debe realizarse gonadectomía profiláctica, ¿no? Por el riesgo de desarrollar gonadoblastomas o disgerminomas. Entonces, el síndrome de Turner, pues tenemos dos tipos. El síndrome de Turner clásico y los mosaicismos. Los mosaicismos quiere decir que no son completamente Turner y muchas veces nos cuesta, fenotípicamente, diferenciarlos. Los mosaicismos, como cualquier mosaicismo, tienden más hacia la normalidad, entre comillas, ¿no? Es una monosomía 45X0, aunque los estudios han dicho que en realidad el 45X0 realmente no existe, ¿no? Que es incompatible con la vida y que con las nuevas técnicas que tenemos ahora se está viendo que muchos de estos X0 en realidad son XY o tienen como les decía, les hacemos el SRI, o sea, buscamos genes Y. Entonces, por eso es que cuando tenemos un 45X0 SRI, tenemos que hacer gonadectomía. Bueno, como ya sabemos, el síndrome de Turner son chicas pequeñitas, talla baja, pterigioncoli, o sea, les falta un pedacito de la ceja, tórax en escudo, amenorrea, y los mosaicismos, pues vamos a tener 45X0, 46XX, y podemos tener 46XY, les he mencionado del SRI. Los mosaicos sí pueden tener talla normal,
se dice que incluso pueden menstruar e incluso podrían, hay reportes, tener hijos, ¿no? Ahora, en general, las pacientes que tienen útero, pues ustedes saben que existe también lo que se llama pues la ovodonación, ¿no? Entonces, si hay una estructura para poder contener un útero, y vamos a ver que el síndrome de Turner podemos dar tratamiento hormonal para hacerla arreglar, pues se puede lograr gestaciones, ¿no? El síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria. Entonces, como ya les había mencionado, consiste en la ausencia parcial o completa de los conductos de Müller, y podemos tener una ausencia de útero, podemos tener una ausencia de vagina, podemos tener rezaguitos de vagina, pedacitos de útero, pero las gónadas sí van a lograr diferenciarse, o sea, sí van a ser ovarios normales y funcionantes, y por lo tanto el desarrollo puberal va a ser normal. Se va a asociar a anomalías renales y anomalías esqueléticas. Entonces, este síndrome tiene varias subclasificaciones. Entonces, por eso es que no es raro que a veces hayamos operado el síndrome de Meyer-Rokitansky y hayamos encontrado, por ejemplo, riñones pélvicos, malformaciones renales, malformaciones de tórax, ¿no? Generalmente van asociados a malformaciones de tórax. El síndrome de Morris, como ya les he mencionado, es la feminización testicular. Hay testículo, pero no responde a los andrógenos. Entonces se trata de un adolescente con cariotipo que sí, que posee un testículo que funciona, con secreción de testosterona en cantidades normales, pero que se va a metabolizar a estrógenos, y estos son los responsables del desarrollo mamario de estas pacientes. O sea, toda la hormona que produce se convierte en estrógeno. Y la secreción del factor mülleriano es el responsable de la ausencia de útero y vagina, ¿no? En estos casos, como es testículo lo que está dentro del abdomen, generalmente se habla de que se debe practicar la gonadectomía una vez completado el desarrollo puberal, porque se dice, bueno, esto de sacar las gónadas o los testículos era, antes se decía, ni bien se diagnostica de bebitos, pero ahora con los urólogos se ha visto de que también el testículo, la testosterona es responsable de que entre calcio, ¿no? Entonces se espera que se complete el desarrollo puberal, hay que hacer un seguimiento y se realiza la gonadectomía, ¿no? Y en estos casos, pues le realizamos las neovaginas con colon. Les voy a mostrar, ahí tengo algunos videos de las cirugías donde se hacen las neovaginas con colon vía laparoscopia. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Y vamos a pasar a menorrea secundaria. Frente a una menorrea secundaria, obviamente tenemos que pensar gestación, y luego si es un adolescente que efectivamente no ha tenido relaciones sexuales, pues la causa más frecuente, la causa de moda ahorita, es la pérdida de peso, el estrés, el ejercicio, la anorexia nerviosa. El síndrome de ovario poliquístico tiene criterios muy semejantes a los de los adultos, pero hay que tener mucho cuidado con los adolescentes que vamos a diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, porque recuerden que los ovarios en los adolescentes son más grandes y tienen más folículos. Entonces, muchas veces tenemos un sobrediagnóstico en adolescentes y sí podemos tener una falla ovárica prematura aún siendo muy jóvenes. Entonces vamos a hablar de la menorrea secundaria por pérdida de peso, por estrés o por ejercicio. Entonces, ¿dónde va a estar la alteración? ¿Por qué se deja de reglar cuando uno baja muy bruscamente de peso? Porque se va a presentar una disfunción en el núcleo arcuato hipotalámico, o sea, es hacia arriba. Se va a perder la pulsatibilidad de la GnRH, de la hormona estimulante de las gonadotrofinas. Esta disfunción será más grave cuanto mayor sea la pérdida que pueda tener un paciente, una niña, un adolescente, una adulta incluso, ¿no? Ahora con la manga gástrica que a veces bajan en un mes cantidades exorbitantes de peso. La pérdida por debajo de un 10 al 15% del peso ideal o la reducción de la grasa de más del 50% puede inducir a menorrea en la mujer. Como ustedes saben, nosotras las mujeres tenemos más grasa que los hombres tienen más músculo. ¿Y por qué tenemos grasa? Porque en la grasa raíz del colesterol formamos una hormona que se llama estrona. Si nosotros perdemos
nuestra grasa, no tenemos la materia prima para que nos ayude a la formación de nuestras hormonas y entonces vamos a tener alteraciones en regla y esto va a pasar si es que tenemos mucha grasa o si es que tenemos poca grasa. Entonces, una reducción de más del 50% puede inducir una menorrea. Se desconoce exactamente por qué se produce este fenómeno, pero se cree que se precisa de una masa crítica para el mantenimiento del ciclo menstrual. Este porcentaje crítico de tejido adiposo se habla del 22% a partir de los 16 años. Eso también es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una chica que no supera los 40 kilos, puede ser que tenga reglas irregulares. O sea, a veces se da que de repente tenemos una niña de 12 años con 38 kilos, 37 kilos, y entonces es casi probable que va a tener reglas irregulares. Porque el peso mínimo para mantener una regla normal en la adolescencia se habla de 40 kilos. Por eso es que las niñas que son gorditas, que llegan a los 40 kilos muy pequeñas, generalmente van a ser niñas grandes, van a ser niñas altas y van a desarrollar pubertad precoz. Como les decía, las niñas grandes y gorditas de primaria suelen ser las chiquitas de secundaria, porque como les viene la regla antes, pues obviamente se cierran los cartílagos de crecimiento y dejan de crecer. Mientras que las niñas flaquitas, esas chiquititas, flaquitas, ¿no? Como no llegan a los 40 kilos, siguen creciendo y llegan a ser las más altas de secundaria. Ahora, los trastornos de conducta alimentaria, la anorexia nerviosa, los deportistas de alta élite, estos van a tener ausencia de regla y es importante porque más de 3 meses de regla, de ausencia de amenorrea, perdón, ya vamos a tener trastorno a nivel óseo, ¿no? Entonces, las competidoras, yo he tenido levantadoras de pesas, dejan de reglar generalmente por ejercicios extenuantes y por esas dietas donde ganan bastante masa muscular y pierden bastante grasa. Aquí vamos a tocar el síndrome de ovario poliquístico muy superficialmente porque va a haber una clase donde vamos a tratar las teorías del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Es un trastorno relativamente frecuente en la adolescencia. Se habla de una prevalencia entre 8 y 26%. Existen criterios para adolescentes y criterios para adultos. Y en ocasiones, como les decía, es difícil el diagnóstico porque en las adolescentes vamos a tener ovarios grandes, recién ha empezado la regla, vamos a tener ciclos anovulatorios y podemos tener mucho falso diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. En las adultas, obviamente estamos hablando del famoso ovario androgénico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es el ovario androgénico. No vamos a tener un exceso de andrógenos, como consecuencia de los andrógenos vamos a tener acné, vamos a tener vellosidades en sitios que normalmente no son frecuentes para las mujeres. O sea, no quiere decir que vamos a tener pelos grandes, porque muchas veces los vellos grandes están asociados a otros factores familiares. Las vellosidades en el síndrome de ovario poliquístico son en lugares que normalmente una mujer no debe tener vellos, por ejemplo, entre las mamas, en las flexuras de los codos, entre los muslos, en la parte posterior de la espalda, que el vello en vez de distribución triangular sea distribución como rombo. O sea, muchas veces dicen, no tengo muchos pelos y son los pelos de las piernas. Entonces el exceso de andrógenos no tiene tanto que ver con esos sitios, son los sitios infrecuentes donde normalmente no deberíamos tener vello. Síndrome de ovario poliquístico puede presentarse en forma de amenorrea primarios o secundaria, un sangrado infrecuente, acné, hirsutismo, ¿no? Y que va a persistir más allá de los 3 años después de la menarquia. Es importante que lo tratemos en la etapa de la adolescencia porque si lo tratamos en la adolescencia, si corregimos factores favorecedores como el sobrepeso, por ejemplo, vamos a tener menos complicaciones en la etapa adulta. La disfunción ovárica es la responsable de los principales signos y síntomas de este síndrome, obviamente influenciados por factores externos como el sobrepeso, como la insulina. Y obviamente esto va a depender mucho de la parte familiar y de la parte microambiental, ¿no? O sea, podemos tener, toda la familia puede haber tenido síndrome de ovario poliquístico, pero si tenemos una chica con una dieta saludable, con el peso ideal, puede ser de que no desarrolle un síndrome de ovario poliquístico. La falla ovárica precoz, estamos hablando de la ausencia de regla
antes de los 40 años, porque después de los 40 años ya entra de climaterio, afecta más o menos al 1% de la población, ¿no? Pero ¿por qué es importante que la tratemos? Porque vamos a hablar de una paciente que va a entrar en hipoestrogenismo, o sea, va a empezar a hacer síntomas de climaterio, de repente en una edad que no le corresponde. Quizás si esta falla la tenemos a los 35, 36, pues podemos compensarla con los 5 años que le faltaba para llegar a los 40. Pero si tenemos una falla ovárica prematura a los 18 años, a los 17 años, entonces estamos hablando de bastantes años de tratamiento y es importante que tengamos el diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque esta niña tenemos que evitar que presente un envejecimiento que no va acorde con su edad, que va a tener sequedad vaginal, caída de cabello, piel seca, bochornos, descalcificación, cambios en el colesterol, incluso cambios en la presión arterial. Lamentablemente esta patología se puede presentar a cualquier edad y obviamente si tenemos los antecedentes que en la familia todo el mundo dejó de arreglar temprano, pues es muy probable que haya un componente familiar, ¿no? Ahora, también podemos tener el componente iatrogénico. Muchas veces los quistes, por ejemplo, de ovario, la idea es que siempre se trate de conservar el ovario por muy morado que esté, ¿no? Se dice que para sacar un ovario tiene que estar marrón, pero muchas veces cuando entran a cirugía encuentran un ovario marrón, medio negrito, perdón, medio moradito, negrito, y lo retiran. Y para mala suerte puede ser que con los años haga otro quiste en el otro ovario y terminan sacando los dos ovarios, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar de salvar la gónada y hay estudios que se ha visto que la detorsión ovárica no causa trombos ni nada de eso que antes se pensaba, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia también puede ocasionar una falla ovárica prematura. ¿Qué hacemos cuando tenemos una amenorrea? Tenemos pruebas que nos van a ayudar. Estas pruebas las podemos hacer si es que de repente estamos en un sitio donde no contamos con un ecógrafo. En general esto es bien simple. Si nosotros pedimos una ecografía pélvico transvaginal y encontramos un endometrio grueso, quiere decir que ha habido estímulo estrogénico y que de repente el problema está a nivel de endometrio o a nivel de vagina. Entonces podemos hacer una prueba de progesterona. Podemos dar progesterona, puede ser medroxiprogesterona o progesterona micronizada, varios nombres, que es lutein, ¿no? Por 5 días y podemos ver que al suspender debe venir la regla, ¿no? Entonces, esto valora el nivel de estradiol, ¿no? Entonces, le damos medroxiprogesterona, la Provera, por 10 días, o progesterona natural micronizada, que es la más frecuente ahora, que usamos mucho en amenaza de aborto, por 5 días. Y si hay regla, suspender, quiere decir que el canal vaginal está intacto y que la disfunción puede ser arriba, ¿no? Y si es negativo, puede ser que el canal genital esté alterado o que de repente el endometrio no creció. Entonces podemos tener una alteración a nivel del eje o podemos tener una falla ovárica donde el eje no está, donde el ovario no está respondiendo al estímulo del eje. Ahora vamos a ver cómo se hacen esas pruebas. Ahora, si tenemos un endometrio lineal, yo tengo una ecografía y me dice que el endometrio es lineal, que es un endometrio que está en 2 milímetros, 5 milímetros, entonces pasaría a ser un test de estrógenos y progesterona, porque un test de progesterona no me va a servir. El test de progesterona me sirve si es que hay crecimiento endometrial. Ahora, si no tengo ecografía, puedo empezar con un test de progesterona y si no regla, me voy a un test de estrógenos y progesterona, sí. Eso es cuando no hay ecografía. Cuando tenemos ecografía, miramos el endometrio y de acuerdo a eso decidimos cuál de los dos test vamos a hacer. Entonces, si hicimos un test de progesterona y salió negativo, entonces vamos a darle los dos, vamos a darle estrógenos y progesterona. Y vamos a ver si logramos hacer crecer el endometrio y si logramos producir una hemorragia por deprivación. Hay muchos esquemas. Los esquemas clásicos son con valerato de estradiol y con progesterona micronizada, que los damos los 10 últimos días, ¿no? Trogestan, Geslutin, muchas marcas. O
ya vienen incluso en preparados el Progilutón, aunque ahora en el Perú ya no hay Progilutón. Hay otras marcas, podemos utilizarlas, ¿no? Entonces damos, y si después de un tratamiento corto es positivo, entonces quiere decir de que estamos en un estado hipoestrogénico. ¿Por qué? Porque no ha crecido el endometrio, y si es negativo, quiere decir que hay alteraciones a nivel del tracto genital, o sea, algo está pasando, no nos está respondiendo. También se puede usar con las pastillas anticonceptivas, ¿no? De repente podemos usar valerato de estradiol, por ejemplo. Tengo un anticonceptivo que se llama Claira, de 28 días, que es un trifásico, que asemeja mucho el ciclo menstrual, que es el más fácil de conseguir, ¿no? Entonces le damos por 28 días, tiene estrógeno, tiene progesterona, terminamos y deberíamos tener regla si es que el eje ha respondido tanto al estrógeno como a la progesterona. O podemos usar estrógenos solos, de repente por 21 días, y a partir del día 14 lo mezclamos con progesterona, terminamos el día 28 y deberíamos tener regla. Entonces, obviamente todo tiene que partir por la anamnesis, el examen físico que hemos hablado, mamas genitales, perfil hormonal, ¿no? FSH, LH, estradiol, prolactina, tiroides, una ecografía. Obviamente, si encontramos una prolactina alta, entonces tenemos que hacer el estudio de hiperprolactinemia. Podemos encontrar también de repente una TSH alta, secundaria a una prolactina ligeramente elevada. Cuando el problema es prolactina, la prolactina va a estar muy alta y la TSH un poquito más alta de lo normal. Y cuando el problema es tiroides, la tiroides va a estar mucho más alta y la prolactina puede estar ligeramente más alta de lo normal. Entonces, si la prolactina está elevada, ya estamos hablando de una amenorrea central. Si la FSH está normal o normal baja, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos de repente menos de 10. A ver, la FSH siempre, cuanto más joven es la mujer, menos valor tiene. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Conforme nos vamos acercando, el climaterio va subiendo. 10, 14. Se dice que a partir de 10 ya podemos tener poca reserva ovárica. 14, 20, 50. Entonces, si nosotros tenemos una FSH baja, quiere decir que está respondiendo el eje. Entonces vemos cómo está el endometrio. Si el endometrio está delgado, entonces quiere decir de que no ha crecido y usamos estrógenos y progesterona. Y de acuerdo a eso, si logramos regla, hacemos un estudio hipotálamo hipoficiario, porque quiere decir que no ha respondido, no ha crecido el endometrio. Pero si no logramos regla, entonces tenemos que ver si de repente estamos ante una ausencia de repente de útero, una ausencia de vagina, qué es lo que nos está pasando. Entonces hablamos de una amenorrea gonadal o genital también puede ser. Ahora, si tenemos una FSH elevada, ¿qué quiere decir? Que se está produciendo el estímulo y como no hay respuesta, el feedback está haciendo que la FSH suba, que esté elevada. Está elevada, ¿por qué? Porque se está haciendo un esfuerzo por tratar de forzar la respuesta ovárica. El ovario no está respondiendo, porque recuerden ustedes, sube la FSH, el ovario responde y hace un feedback para que la FSH no siga subiendo, porque ya el ovario ya respondió. Entonces, si yo tengo una FSH normal o baja, quiere decir que el ovario me está respondiendo. Pero si yo tengo una FSH alta, ¿qué quiere decir? Que el hipotálamo está que estimula la hipófisis y la hipófisis está que bota y bota FSH para forzar al ovario. Entonces tengo una FSH elevada, no me está respondiendo el ovario, entonces el problema es una falla ovárica. Y eso mismo sucede en el climaterio. Por eso es que si entendemos esto, vamos a entender todas las demás patologías. En el climaterio lo igualito. Yo le pido a una mujer que viene, que ya no viene con la regla, de repente 42 años, o que está con reglas irregulares, doctora, quiero un método anticonceptivo. Pues antes de darle un método anticonceptivo, ¿es fértil o no es fértil? No, porque puede seguir reglando y eso no significa que siga siendo fértil. Le pido una prueba de FSH. Si yo encuentro una FSH elevada, quiere decir que la hipófisis está haciendo su esfuerzo, está produciendo cantidades altas de hormona para estimular ese ovario. Entonces quiere decir que su reserva ovárica está
baja o ausente, si es que ya tiene valores muy altos, 40, 50, por más que esté arreglando, que tenga, entre comillas, algunas que otras reglas, ya no hay ovulación. Si la FSH está baja, quiere decir que se está haciendo el feedback, o sea, el ovario está respondiendo. Llega un poquito de FSH y el ovario responde, la FSH ya no sube. ¿Por qué? Porque está respondiendo la gónada. Muy bien, entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Esta parte quiero que la entienda bien. Este es el resumen prácticamente de todo y este cuadrito quiero que lo entiendan bien, porque si ustedes logran entender esto, todo lo demás se les va a hacer más fácil. Y aquí se resume todo. De aquí sacamos ovario poliquístico, de acá sacamos climaterio, de aquí sacamos todo. Entonces, examen físico, pedimos prueba hormonal, obviamente si es amenorrea secundaria, pidan prueba de embarazo y la ecografía. Entonces, prolactina elevada, allá. Entonces el problema está en hipófisis, estudio de hiperprolactinemia. FSH baja. Esta mujer todavía no es menopáusica, no tiene falla ovárica. ¿Por qué? Porque la FSH no está subiendo. ¿Por qué no está subiendo? Porque el ovario está respondiendo. Si el ovario responde, ¿por qué no está creciendo el endometrio? Entonces puede ser que la falla esté más arriba, en el hipotálamo. O sea, no se está produciendo GnRH. Y por eso la FSH no está subiendo. O sí se está produciendo, pero no está respondiendo. Entonces hay que hacer un estudio para ver dónde está. No está funcionando la fase estrogénica, no está funcionando la fase estrógeno y progesterona. Y si yo tengo un endometrio grueso que responde a la regla, entonces puede ser que el problema sea el ovario. Si yo tengo una FSH elevada, entonces el problema es que el ovario no está respondiendo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Gabriela se entendió? A ver, chicos. A ver, vamos a llamar. A ver, a Benjamín. Benjamín. Doctora, Benjamín. buenos días. ¿Qué tal? Ya. ¿Se entendió esta parte de las hormonas? Eh, Medio, doctora, no tan bien, pero sí le entendí. ¿Cómo? Es medio, doctora, no le entendí tan bien, la verdad. A ver, te estás pegando mucho porque no te entiendo. ¿Se entendió más o menos cómo funciona esto de las hormonas? Regular, doctora. No sé si podría repetir. Entonces, vamos a repetirlo porque vamos a hablar cuando no funciona arriba el eje, entonces para que entiendan cómo empieza todo, ¿ya? Pero en esta parte, entonces, cuando tienen una paciente con una menorrea, entonces, independientemente de que sea primaria o secundaria, tienen que pedir su perfil hormonal, lo básico, FSH, LH, estradiol, prolactina, tiroides y su ecografía. Eso es lo básico. Entonces, si tenemos una prolactina elevada, ya sabemos prácticamente la causa de la menorrea y nos vamos para el estudio de hiperprolactinemia, que va a ser, también le van a pedir ahí TSH, T4, le van a pedir su resonancia y probablemente le den su cabergolina. Si tenemos una FSH normal, entonces quiere decir de que, a ver, la FSH siempre, cuanto más joven es la mujer, más bajo va a estar. Si es una chiquita que no ha arreglado, entonces esa FSH va a estar en 0 punto y tanto.
Si es una chiquita que ya arregló, va a empezar con 1, 2, 3, y a lo largo de su vida esa FSH va a ir subiendo hasta que llegue a valores por encima de 14 o 20, depende del laboratorio en la que dose, donde ya lo vamos a considerar climaterio. Entonces, cuanto más bajo es una FSH, más reserva ovárica hay. Cuanto más alta sea una FSH, menos reserva ovárica hay. Ahora, si yo tengo una FSH normal o baja, entonces tengo que ver dónde está el problema. El problema está, la FSH está en la hipófisis, ¿correcto? Entonces yo tengo que ver, ¿el problema está abajo en el ovario o el problema está arriba en el hipotálamo? Recuerden que en el hipotálamo se produce la GnRH, que es la hormona que va a estimular a la FSH y a la LH. Entonces, no estoy produciendo GnRH y por eso tengo la FSH baja, o no me está respondiendo, o el ovario está respondiendo, pero no estoy arreglando porque el problema está hacia abajo. ¿En qué parte del eje está? Está antes de la hipófisis o debajo de la hipófisis. Entonces, si yo tengo una FSH normal, ¿qué hago? Me fijo en cómo está el endometrio. Si el endometrio está grueso, entonces quiere decir de que sí está habiendo el circuito hormonal. O sea, está funcionando la GnRH, está estimulando la FSH, está creciendo el endometrio, pero hay algún factor que está haciendo que no se arregle. Entonces podría ser, por ejemplo, hay que hacer un estudio de ovario poliquístico porque puede ser que no haya ovulación, que pueda haber exceso de andrógeno. Pero si yo tengo un endometrio que no ha crecido, o sea que a pesar de que la FSH está baja, no ha crecido el endometrio, entonces yo puedo tener dos posibilidades. Una, de que la GnRH que se produce en el hipotálamo no está haciendo subir la FSH. Entonces tengo que hacer un estudio de hipotálamo-hipófisis. Y para eso, ¿qué hago? Le doy estrógenos, le doy progesterona y si regla, ya. Entonces, ¿qué pasó? El ovario sí respondió. Quiere decir que el problema está más arriba. Pero si yo le hago estrógenos, progesterona, crece el endometrio y no regla, puede ser que haya algún problema a nivel del ovario o a nivel del útero, o de repente no hay útero, ¿no? Entonces está funcionando la FSH, de repente está funcionando el ovario, le doy su terapia de estrógenos, de progesterona, pero no estoy obteniendo regla. Entonces tengo que ver en qué parte es la parte del eje que no está funcionando. No está funcionando en el hipotálamo, no está funcionando en la hipófisis, o no está funcionando abajo en el ovario o en el útero. Me va a ayudar mucho el valor de FSH, me va a ayudar mucho la ecografía. Si el endometrio está grueso, la prueba de progesterona va a hacer que regle. Si el endometrio está delgado, le doy estrógeno y progesterona, estrógeno para que crezca el endometrio y progesterona para que descame, y debo ver regla. Y de acuerdo a eso voy a ver dónde está el problema. ¿Está arriba, es central, o está abajo, es gonadal, o es genital? Porque de repente puede ser que todo está bien, pero no hay útero. Entonces por eso tengo una menorrea primaria. O es una falla ovárica prematura, ¿no? Una falla ovárica prematura, voy a tener una FSH elevada. Entonces arriba está produciéndose la GnRH, está estimulando la FSH, pero el ovario no está respondiendo. Entonces vamos a tomar un descanso de 10 minutos y vamos ya a irnos al eje, cómo funciona el eje, para que más o menos entiendan. Esto lo vamos a repasar. Si ustedes entienden esto, toda la ginecología se resume en entender el eje hormonal. Esa es la parte más importante, y van a manejar bien sus hormonas, van a saber escoger bien su tratamiento, y hay muchos ginecólogos que no manejan bien este eje hormonal. Entonces cuando le decimos, es un hipogonadismo hipergonadotrófico, hipogonadotrófico, se pierden. Entonces ustedes entienden bien esto, van a entender cuando hablamos dónde está el problema y las diversas alteraciones. Entonces 10 minutitos
y 9 y 10 nos estamos conectando. ¿Correcto? Revisen este test y lo volvemos a conversar. Ok, doctora. Nada. Voy a repetir esto para que puedan comprender un poco mejor. A ver. Vamos a hablar del hipogonadismo. Entonces, este es el gráfico. Vamos a hablar de, este es el eje hormonal, el hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, a nivel del hipotálamo producimos la GnRH. La GnRH va a estimular la LH, la FSH, van a estimular al ovario y cuando el ovario responde hace un feedback negativo para que ya no se siga produciendo menos FSH. Y si es que no se puede hacer este feedback, obviamente la GnRH sigue estimulando para que se produzca más y más y más LH, FSH. Entonces, por eso es que en la etapa del climaterio tenemos una FSH alta. ¿Por qué? Porque como el ovario no responde, el hipotálamo produce más GnRH, la hipófisis produce más FSH para tratar de forzar al ovario y el ovario no responde. Si el ovario responde, entonces vamos a tener menos FSH, menos estímulo de GnRH. Entonces vamos a empezar por la parte embrionaria. El hipogonadismo se caracteriza por falla gonadal, debido a la alteración del propio ovario o secundaria a una falla del hipotálamo hipófisis. Esta falla de la gónada puede ocurrir en diversos momentos de la vida y por causas diversas, lo que va a condicionar una presentación clínica diferente dependiendo de la etapa en la que se presente. Entonces, ¿cómo se presenta el desarrollo del ovario? La diferenciación gonadal en testículo-ovario está determinada por el balance entre la dotación genética, que determina que va a ser el gen SRI, que ya les mencioné que es lo que buscamos en el síndrome de Turner, y femenina, cuando es el gen Z. Entonces, siendo inducido el desarrollo ovárico por la ausencia del gen SRI y la expresión activa del gen Z. Entonces, las neuronas productoras de GnRH se originan en el área olfatoria, en la cavidad nasal del embrión, desde donde migran, siguiendo la vía olfatoria, hasta alcanzar el hipotálamo basal. Por eso es que también una de las características que nosotros tenemos que tener cuando tenemos amenorrea primaria es preguntarle a la paciente si la paciente huele, porque hay alteraciones donde la paciente va a perder sensación olfativa. En el momento del nacimiento, los esteroides placentarios van a determinar o van a hacer que se active transitoriamente el generador hipotalámico de pulsos GnRH, lo que provoca intensas descargas de FSH y LH que van a ser detectables hasta el primer año de vida. E incluso las hormonas maternas van a producir que esta FSH y LH estén ligeramente elevadas. Por eso es que vamos a tener, como les mencioné en las primeras clases, que los genitales en las niñas van a estar grandes, turgentes, a veces vamos a encontrar botones mamarios, pero que se van a ir perdiendo progresivamente y a partir del primer año, incluso hasta el segundo año, ya deberían desaparecer. A partir del momento en que se produce una intensa inhibición del generador de los pulsos de GnRH, que se extiende a lo largo de la infancia, vamos a tener bajos niveles circulantes de esteroides sexuales y gonadotrofinas. ¿Qué quiere decir? Que después del año, si nosotros dosamos FSH, LH, van a estar en niveles bajos. ¿Por qué? Porque no tenemos el estímulo de la GnRH. Entonces, si dosamos a una recién nacida, vamos a tener FSH y LH ligeramente elevadas. A partir del año, el GnRH, todo el eje va a estar dormido, todos los valores van a estar prácticamente en cero. A partir de la pubertad, nuevamente se va a activar.
Entonces, una vez que el ovario y el hipotálamo, o sea, el eje gonadotropo, se ha desarrollado, tiene lugar su integración en el circuito neuroendocrino y vamos a tener una regulación que va a ser muy precisa. Un elemento clave es el inicio de la expresión gonadal de los receptores de gonadotrofina, los receptores LH y FSH, ¿no? Que son LHR y FSHR. Esos son los receptores. Estos receptores van a hacer que se activen las células diana del ovario y que se cierre el circuito de retroalimentación. La reactivación de los pulsos de GnRH se produce cuando empieza la pubertad, y un fallo en cualquiera de este eslabón vamos a tener un pobre desarrollo puberal o vamos a tener las diferentes alteraciones. Entonces, el hipotálamo, cuando nace la niña, por los esteroides placentarios vamos a tener ligeros pulsos de GnRH y FSH. A partir del año de edad, si dosamos, deben estar en valores prácticamente casi cero. Si nosotros encontramos valores de FSH o de LH que empiezan a subir antes de los 9 años, podemos estar pensando, como ya les dije, en una pubertad precoz. Una vez que llegamos a la pubertad, se van a activar los pulsos de GnRH. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer de que la FSH, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante se eleve. Acuérdense del gráfico del ciclo menstrual. Tenemos la FSH, estimula el ovario, crecimiento endometrial, luego el día 14 estimula la LH, vamos a tener que va a pasar de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor, y si no hay cuerpo lúteo que produce progesterona, y si no hay embarazo, regla. ¿Correcto? Entonces, se produce la GnRH, estimula la FSH, estimula el día 14 la LH, vamos a tener receptores en el ovario que son LHR y FSHR, ¿no? Son simplemente es LH con R y FSH con R, que significan los receptores. Vamos a tener los receptores, y si es que el ovario va a responder, entonces inmediatamente ya no, la hipófisis ya no sigue produciendo más FSH. ¿Por qué? Porque el ovario está respondiendo, va a ser su feedback negativo. Si no responde, cada vez vamos a tener más estímulo, porque va a tratar de forzar al ovario. Entonces vamos a tener valores mucho más altos. Entonces este es el eje. No sé si ahora se entendió mejor. Entonces, hipotálamo produce GnRH a la hipófisis produce FSH, LH, van a ir al ovario, se van a unir a los receptores. Si el ovario responde, hace un feedback negativo, y la FSH vamos a tenerla en valores bajos. A ver, Diana Villalba. Diana. A ver, Diana, te escucho bien lejos. ¿Me escuchas, Diana? A ver, no la escuchamos. A ver, a Eric Wilka. Sí, doctora, buenas noches. Ya, ¿se entendió, Eric? Sí, entendí el eje. Ya. Entonces, esto es la parte más importante. Esto es lo que me tienen que entender para que puedan entender todo lo demás, incluyendo ciclo menstrual, ¿no? Que ya lo hemos trabajado. En el ciclo menstrual trabajamos de aquí para aquí. Ahora nos estamos yendo un poquito más arriba al hipotálamo. Ya, entonces vamos a seguir. Si en algún momento no entienden algo, lo retrocedemos, regresamos y volvemos, porque quiero que entiendan esto. Esta es la parte que incluso, como les decía, muchos especialistas a veces no lo tienen muy claro, y por eso es de que a veces no se entiende cómo funcionan las diferentes patologías. A ver, entonces, empieza la pubertad. Es la etapa donde obviamente vamos a tener desarrollo de los caracteres sexuales, va a haber la estrogenización
cerebral en el caso de las mujeres, y va a haber el inicio de la primera regla, ¿no? Entonces, el inicio del desarrollo puberal es diferente en las niñas y en los niños, y en este caso nos vamos a dedicar más que nada a la parte de las niñas. Este cuadrito ya lo presenté antes, que son los estadios de Tanner. Cómo va cambiando la niña dependiendo de la edad. Se dice que en el estadio 4 empieza la regla. Cuando tenemos un areola y pezón sobreelevados y vello púbico, pero que no está sobre los muslos. Y el estadio 5 es la triple burbuja. Tenemos pechos, o sea, mama, pezón, areola y pezón, la triple burbuja, ¿no? Ese es el estadio 5. El botón mamario es el estadio 2, es el inicio de la pubertad. Y el inicio de la regla, el estadio 4. Entonces, este es el cuadrito que ya lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Entonces, esto ya lo debemos de manejar bien. Bueno, EXIX, ya saben que tiene que venir todo desde el hipotálamo, la hipófisis, el ovario. Y obviamente va a haber cambios, ¿no? Sube la GnRH, estimula la FSH empieza a subir, estimula el endometrio. El día 14, que es variable, ya saben que la segunda fase siempre va a ser 14 días. Se va a producir el estímulo de la LH, la LH va a producir la ovulación, se forma el cuerpo lúteo produce progesterona. Si no hay gestación, cae este cuerpo lúteo y empieza la regla. Cuando hablamos de pubertad retrasada, hablamos de pubertad retrasada en una niña que ha llegado, que ha completado los 13 o 14 años. En general, ahora está más aceptado a partir de los 14 años, pero no tiene ningún carácter sexual secundario. Entonces, estamos hablando de una pubertad retrasada. Y estamos hablando de ya un trastorno o una menorrea primaria cuando esta niña ha llegado a los 16, ha completado los 15 años, o sea, llega a los 16, tiene caracteres sexuales desarrollados, pero no tiene regla. Entonces, si tenemos una niña de 14 años sin ningún desarrollo sexual, en estadio Tanner 1, debemos hacer estudio. Pero si tenemos una niña de 14 años que tiene mamas, tiene vello púbico, tenemos que esperar hasta los 16. Y si a los 16 no ha arreglado, entonces ya estamos ante una menorrea primaria. Por eso es que es importante que veamos si ha desarrollado o no ha desarrollado para ver si estamos frente a un hipogonadismo. Aproximadamente el 2% de los adolescentes de ambos sexos en una población normal presentarán un retraso en la adquisición de caracteres sexuales a una edad superior a 2 desviaciones estándar de la media. O sea, ¿qué quiere decir? Normalmente nosotros cuando hacemos un estudio siempre consideramos, por ejemplo, hacemos una edad ósea. La edad ósea es una placa de mano para ver el desarrollo de los adolescentes. Por ejemplo, si tiene 10 años, puede estar en más o menos 2 años, 2 desviaciones, ¿no? O sea, en 12 o en 8, ¿no? No puede estar en menos. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos una niña de 7 años, que le hacemos una edad ósea y nos sale 10 años, entonces podemos pensar que esa niña ya está haciendo una pubertad precoz, porque está haciendo más de 2 desviaciones estándar de lo que normalmente deberíamos esperar. Entonces, aquí ya nos vamos a la parte esta que les hablé sobre si es que responde a los estrógenos o no responde a los estrógenos. ¿Qué es el hipogonadismo hipergonadotrófico y el hipogonadismo hipogonadotrófico? Esta parte es la base de toda la clase prácticamente. Si nosotros tenemos que la FSH y la LH están elevadas, pero no hay regla, entonces hablamos de un hipogonadismo hiper. Hiper, ¿por qué? Porque la FSH y la LH están elevados. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ovario no está respondiendo. La GnRH está funcionando, o sea, arriba el hipotálamo, está estimulando la FSH está haciendo todos sus esfuerzos, está produciendo grandes cantidades, pero el ovario no está respondiendo. Entonces tenemos un hipogonadismo hipergonadotrófico. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una FSH baja
y obviamente no hay regla. Entonces pensamos que el problema está más arriba, o en el hipotálamo o en la hipófisis. Entonces, FSH baja, estamos hablando de un hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, si la FSH y la LH están elevadas, es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y si la FSH y la LH están disminuidas, es un hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿De qué depende? Del valor de la FSH y la LH. FSH y LH elevadas, defecto gonadal. FSH y LH disminuidas, entonces quiere decir que o el problema está más arriba en el hipotálamo o de repente no está haciéndose el feedback, no se está estimulando y arriba no está respondiendo. Entonces, el hipogonadismo hipergonadotrófico, anomalías de los cromosomas sexuales, el síndrome de Turner, anomalías de las gónadas, disgenesia gonadal pura, anomalía de la síntesis de hormonas, resistencia primaria del ovario, mutaciones, ¿no? O sea, quiere decir de que está funcionando el eje hipotalámico, hipófisis, pero el ovario no está respondiendo o la gónada no está respondiendo. Porque, por ejemplo, como ya les mencioné, una disgenesia gonadal 46XY no va a responder a la FSH, a la LH. ¿Por qué? Porque genéticamente es varón, entonces no va a responder. O una disgenesia gonadal, un Sawyer, por ejemplo. El Sawyer, como ya les mencioné, se quedó en gónada, no se diferenció ni en ovario ni en testículo. Entonces va a haber el estímulo hormonal, pero no va a responder. Entonces es un hipogonadismo hipergonadotrófico, problema a nivel de gónada. Causas de hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, todo lo que malogre la gónada, que haga que no responda el ovario. Torsión bilateral de ovarios, es decir, le sacaron los ovarios, por más que el hipotálamo funcione, la hipófisis funcione, si no hay ovarios, no va a haber respuesta, obviamente no va a haber regla. Entonces vamos a tener FSH alta, ¿por qué? Porque va a estar tratando de estimular un ovario inexistente. Oforitis infecciosa o autoinmune, falla ovárica prematura. El hipotálamo estimula a la hipófisis. La hipófisis produce altas cantidades de FSH, pero si el ovario está muerto, está sin óvulos, no va a responder. Entonces vamos a tener aumento de gónadas, aumento de hormonas FSH, LH, pero la gónada no funciona. Un síndrome de resistencia a las gonadotrofinas, una gónada disgenética, una gónada que puede ser un Sawyer, un Morris, testículo, no va a responder. Una castración quirúrgica o traumática, no va a responder. Todo aquello que lesione el ovario generalmente debe estar asociado a un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, que no responde, entonces ya pensamos en problemas más arriba, problemas a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Calma, por eso les decía que tienen que preguntar a un paciente si es que huele o no huele, porque como ya hemos visto, se va a nivel del área olfativa. Déficit de gonadotrofinas, deficiencia de FSH, deficiencia de LH, o sea, ya no es el ovario el que está mal, sino es el hipotálamo o la hipófisis la que no está respondiendo. Tumores, todo lo que tenga que ver a nivel cerebral, ¿no? Los síndromes, aquí empiezan ya los síndromes, ¿no? Síndrome de Prader-Willi, síndrome malformativo, malformaciones congénitas, todo lo que esté a nivel cerebral. Y también podemos tener un hipogonadismo secundario a enfermedades, ¿no? Insuficiencia renal crónica, como les mencionaba la paciente que vi, que tiene un problema de altas dosis, un síndrome nefrótico, altas dosis de corticoides, tiene FSH, LH normal, pero andrógenos en cero. Fibrosis quística, neuropatías, leucemias, anemias, fármacos, la anorexia, ya hemos hablado que a nivel de la zona arcuata va a haber disminución de los pulsos de GnRH
y entonces vamos a tener un hipogonadismo. Si no hay GNRH, ¿qué vamos a tener? Hipogonadotrófico. No va a ser problema del ovario, es problema central, ¿no? Entonces, todos los trastornos de alimentación actúan a nivel central. ¿Qué manifestaciones vamos a tener en una paciente que no tiene una función hormonal? Se va a parecer mucho a los problemas de climaterio. Vamos a hacer la semejanza. Aunque dependiendo de la etapa donde se presente el hipogonadismo, obviamente va a haber algunas diferencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres mayores, las abuelitas? Los labios se secan, se hacen chiquitos, se hacen delgados. En el caso de los niños, de las niñas, vamos a tener una hipoplasia de labios menores, hipoglicemia neonatal, alteraciones o malformaciones de la línea media cerebral. Recuerden, los problemas cerebrales van asociados a hipogonadismo, hipogonadotrófico, porque el problema está arriba, no está en la gónada. Los hiper, el problema está en la gónada o en el ovario. Antecedentes familiares, por ejemplo, ambigüedad sexual, la clásica, ¿no? Que nacen y de repente los catalogan como varones, les hacemos la prueba y son XX. En el periodo puberal, en casos leves, se manifiesta por amenorrea, infertilidad, y en casos graves, pues obviamente van a llegar a los 16 años o los 14 y no van a tener ningún signo de desarrollo mamario. Los Turner, por ejemplo. Los Turner son chicas que son pequeñitas y hay que darles estrógeno para ayudarles a desarrollar las mamas, las características, los caracteres secundarios. Y las formas adquiridas, si se produce antes de la pubertad, obviamente esto no se va a iniciar. Niñas que son sometidas a quimioterapia en la infancia. Y si ya estaba de repente empezando la pubertad y de repente entró a un plan, lo más frecuente es quimioterapia, pues se va a detener el desarrollo, ¿no? Si se produce después de la pubertad, amenorrea secundaria, por ejemplo, si es que tenemos una falla ovárica prematura, vamos a tener sequedad de la vagina, pérdida de turgencia de las mamas, osteopenia, osteoporosis, todos los síntomas asociados a un hipoestrogenismo, ¿no? Entonces, el prepuberal, obviamente, si no se produjo la pubertad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a una niña o un adolescente con características de niña. Vamos a tener el cierre del epifisiario, vello púbico y axilar escaso, genitales infantiles. Prácticamente vamos a tener a una niña o a un adolescente de 14, 15 años con características infantiles. Y si el hipogonadismo fue postpuberal, pues vamos a ver que muchos de los síntomas van a empezar a regresionar, ¿no? Entonces los genitales van a perder tonicidad, va a haber poca lubricación, las mamas se pueden acortar. Todos los síntomas muy semejantes a los de una mujer en etapa de menopausia, ¿no? Todo lo que cause o todos los síntomas que causen la ausencia de hormonas, ¿no? Trastornos emocionales. Entonces, ¿qué exámenes pedimos? FSH, LH. Los valores de la FSH y LH, estos son referenciales porque varían de laboratorio a laboratorio. Generalmente la FSH, para que sea un valor mucho más exacto, se toma dentro de los 5 primeros días de regla. Siempre es mejor tomarlo con regla. Ahora, si estamos ante una menorrea primaria o una menorrea secundaria, entonces, ¿qué regla 2 veces al año? No vamos a esperar la regla, lo podemos tomar en cualquier momento. Importante el cariotipo si estamos ante una menorrea primaria, cariotipo y cromatina, para ver si estamos ante un XX o un XY. Biopsia ovárica si estamos sospechando en falla ovárica prematura, o si de repente queremos saber si eso es gónada, es testículo, es ovario o es ambos. Como les decía, en el caso de malformaciones, les voy a presentar un caso bien bonito que tenía ovario y tenía testículo, ¿no? Y biopsiados los dos, tanto el ovario como el testículo. Ecografía pélvica, laparoscopía para ver qué tiene, por ejemplo, si estamos pensando en un medio Rokitansky, ¿no? Si tiene, ¿cómo se llama? Vagina, hay rezago de útero, hay cuerno rudimentario, una tomografía, una resonancia magnética si estamos pensando en un hiperprolactinoma o si estamos pensando en un craniofaringioma.
El hipogonadismo y la pubertad retrasada son difíciles de diferenciar en una edad prepuberal y es más fácil darnos cuenta pues en la etapa puberal. Ahora, la pubertad varía también dependiendo de nuestro país, de las zonas, ¿no? De la sierra, de la selva, de la costa. En el periodo de postpuberal, o sea que ya pues, se presentó la pubertad, pues obviamente el déficit estrogénico ya es más marcado, ¿no? Y los estudios hormonales permiten hacer el diagnóstico. Entonces se dice que más o menos a los 11 años ya deberíamos tener algunos cambios. Cuando empezamos los tratamientos hormonales, por ejemplo, en los casos de síndrome de Turner, más o menos entre los 11, 12 años, incluso hasta los 14 años, dependiendo de la talla, porque generalmente son chicas muy pequeñitas. Recuerden que cuando vamos a estimular con hormonas, los cartílagos se van a cerrar, entonces a veces esperamos que ganen un poco de talla antes de empezar los tratamientos. Podemos al inicio, por ejemplo, si tenemos un útero muy pequeñito, empezamos con estrógeno, puede ser etinilestradiol o valerato de estradiol. Y vamos dando dosis, vamos graduando dosis hasta que veamos cómo va creciendo primero el útero y luego vemos cómo va creciendo el endometrio. Una vez que hemos logrado el crecimiento uterino, el desarrollo puberal, ya podemos usar progesterona para desencadenar una regla, ¿no? Y obviamente cuando llegan a ser grandes, pues dependiendo de los casos, podemos usar tratamientos para desencadenar ovulación, o si ya no hay ovulación, para desencadenar crecimiento endometrial y poder hacer transferencia de embriones, ¿no? Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos estado conversando nuevamente. Del hipogonadismo, amenorrea primaria, historia clínica, cariotipo. Recuerden que la mayor cantidad de amenorreas primarias o mujeres que nunca arreglaron están asociados a problemas genéticos. Lo mismo que ya les mencioné, FSH, estradiol, LH, TSH, prolactina, ecografía. Prolactina aumentada. Ya nos dedicamos a hacer el estudio de la prolactina, resonancia de hipófisis y todo lo demás, y pool de prolactina. FSH aumentada con estradiol bajo, FSH aumentada, hipogonadismo hipergonadotrófico, FSH disminuida, hipogonadismo hipogonadotrófico. Ahí creo que no va a haber confusión. Si FSH alta, hiper, FSH baja, hipo. Y si tenemos signos de hiperandrogenismo, pues ya estamos pensando en un ovario poliquístico, pedimos todas las hormonas androgénicas para ver si estamos frente a un ovario poliquístico. FSH baja, entonces tenemos que ver qué es lo que está haciendo de que esa FSH no funcione. Tenemos que pensar en hipotálamo, hipófisis. Y FSH alta, tenemos que pensar falla ovárica, ¿correcto? Si la FSH está alta, quiere decir que está respondiendo el hipotálamo, está respondiendo la hipófisis, no nos responde la gónada. FSH baja, entonces probablemente el problema esté arriba, hipotálamo, hipófisis. Ya amenorrea secundaria, bueno, principal causa, nuevamente, embarazo. Pedimos lo mismo, prueba embarazo positiva y ya sabemos hacia dónde va. Prolactina alta, estudio prolactina. FSH igual, FSH alta, hipergonadotrófico, FSH baja, hipogonadotrófico. Signos de hiperandrogenismo, pedimos todo el test de andrógenos porque podemos estar ante un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Esto es más de lo mismo, pero creo que ya si se entendió los cuadros anteriores, este ya es un compacto de toda la clase. Todo lo que hemos hecho está resumido en esto, ¿no? Si tenemos un adolescente con ausencia de desarrollo puberal, entonces tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Es una niña que no está desarrollando,
es una niña con retardo de crecimiento, es una niña que su velocidad de crecimiento está disminuida, es un retardo de crecimiento constitucional observable. Si es una niña mayor de 12 años, FSH, LH, ¿cómo están? Entonces, nuevamente, FSH baja, entonces estamos ante un hipogonadismo hipogonadotrófico. FSH alta, hipergonadismo hipergonadotrófico. FSH baja, hacemos estudio de todo lo que pueda estar a nivel hipotalámico, hipófisis. FSH alta, el problema está en la gónada. Entonces, ¿qué es? Un Turner, es un XI, es un XX con falla ovárica. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no está funcionando la gónada? O sea, si arriba está funcionando el hipotálamo, si está funcionando la hipófisis, la FSH alta, es la gónada. FSH baja es hipotálamo, hipófisis. Y cuando tenemos un desarrollo puberal parcial, entonces tenemos que ver, igual, lo mismo. FSH alta, alteraciones genéticas. FSH baja, problemas de hipotálamo, hipófisis. Y dentro de las alteraciones que podemos tener con una FSH alta, todas las alteraciones, Turner, insensibilidad a andrógenos, falla ovárica, alteraciones genéticas. Muy bien. Entonces, no sé si se entendió. A ver, vamos a ver. A ver, Freddy Robles. No, sí, doctora, creo que he logrado entender, ¿no?, la base, ya con una repasada queda mejor. Lo que sí tengo una consulta es más o menos cuánto tiempo debería demorar el diagnóstico. Digamos, llega a la primera consulta, le pido los resultados, digamos, LH, FSH, GNRH, pero ¿cuánto tiempo demora hasta tener ya las pruebas genéticas, como para el Turner, para los... Ya. Si te orientas bien con el cuadro entonces vas a ahorrarte tiempo. O sea, primero pedimos ecografía FSH, LH, prolactina, TSH. Si yo ya sé hacia dónde buscar, entonces, si estoy pensando en que es hipogonadotrófico, ya saben, hipotálamo, hipófisis, me voy a buscar resonancia, a ver dónde está el problema. Si yo estoy pensando en un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, la gónada es la que está mal, entonces sí, tengo que pedir un cariotipo. Un cariotipo más o menos está demorando 30 días a 40 días dependiendo de dónde se haga. En los centros privados puede demorar hasta 20 días, porque tienen que hacer cultivo de células y todo. Pero son 30 días y después de los 30 días yo ya voy a tener el diagnóstico. Y con el diagnóstico puedo empezar el tratamiento. El problema surge cuando yo no sé interpretar la FSH, la LH, no sé si el problema está arriba, está abajo, está en la gónada y pierdo tiempo pidiendo pruebas que no son necesarias. Si yo entiendo este cuadrito de cómo funciona la GNRH, la FSH, la LH, la regla, entonces ya sé hacia dónde tengo que buscar, entonces ya me ahorro un tiempo porque ya sé hacia dónde tengo que empezar mi tratamiento e incluso la derivación correcta, porque si yo estoy pensando, por ejemplo, en una disgenesia gonadal, yo tengo que estar pensando que ese paciente tiene que ser operado porque esa gónada corre riesgo de malignidad, de hacerse un gonadoblastoma. Si yo tengo un síndrome de Turner, ya saben, siempre pidan SRI. Si yo tengo el marcador SRI positivo, quiere decir que eso es un síndrome de Turner con gónada. Hay que hacer una gonadectomía porque esa paciente tiene riesgo de gonadoblastoma. Si yo tengo un XI, un Morris, generalmente en el Morris se espera hasta la pubertad para sacar porque el Morris, como ya les mencioné en un cuadro, tiene testículo. Entonces este no es gónada, es testículo. El problema es la gónada, cuando la gónada no logra diferenciarse. Pero para eso yo tengo que ver dónde está el problema, en la gónada o en la hipófisis y el hipotálamo. Y ahí voy a poder ver las clases de amenorrea que tengo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una amenorrea
con una FSH, una LH normal, y es una paciente que no me regla 3 meses, tiene sobrepeso, entonces, ¿qué tengo que pensar? Que el problema está en el ovario, y si estoy pensando en el ovario, pues agarro y le pido todo el perfil hormonal, porque ya se supone que tengo una ecografía que me dice que hay ovario, que hay útero, ¿no? Y si yo tengo una menorrea primaria, o sea, nunca me ha arreglado, pues le hago la prueba de progesterona o le hago la prueba de estrógeno más progesterona, dependiendo de cómo encuentre el endometrio. Endometrio delgado, estrógeno y progesterona. Endometrio grueso, prueba de progesterona. Muy bien, chicos. Sí, esta parte sí le tienen que poner un poco de empeño para que lo puedan entender, pero esto se resume todo. Y de aquí ya vienen todas las variaciones. Ya cuando yo entiendo cómo funciona esto, y entiendo la oligomenorrea, el síndrome de ovario poliquístico, de aquí sale el climaterio, qué pasa en el climaterio, por qué la FSH está elevada, por qué no me responde el ovario. O sea, aquí está todo el resumen de muchas de las alteraciones en ginecología. De aquí vamos a trabajar ya los demás temas que van a ver. Entonces, pero tenemos que entender el ciclo menstrual. Por eso es que al inicio lo primero que empezamos fue con el ciclo menstrual. Entonces ya ahora ya pueden hacer unidad. GNRH, FSH, LH, estradiol, pico de LH, cuerpo lúteo, progesterona, ovulación. Entonces ya van entendiendo cómo funciona todo esto y dónde puede haber la alteración. Entonces yo entiendo esto, ya me puedo dar cuenta, ya no, sí, regló y creció el endometrio, entonces no hay progesterona, prueba de progesterona. Entonces lo que necesito no es darle anticonceptivos de estrógeno y progesterona, necesito darle progesterona. Entonces, ¿cómo le doy? La progesterona se da del día 16 al 21 del ciclo menstrual y le hago reglar, ¿no? Le doy 5 días o a veces le doy 10 días y le hago reglar. Entonces, señora, usted va a tomar solamente progesterona a partir del día 16 de su ciclo menstrual por 5 días o por 10 días, dependiendo de cada caso, y la hago arreglar. Y los demás días no necesita tomar nada. No, endometrio delgado, no funcionó, FSH normal, está respondiendo. Entonces vamos a darle endometrio delgado, vamos a darle estrógeno y progesterona. Le doy un anticonceptivo que tenga estrógeno y progesterona y todos los meses le hago arreglar. Pero tengo que entender todo esto. Todo esto se concadena con el ciclo menstrual. Y una parte muy importante, cuando ustedes tengan amenorreas, siempre pregúntenle al paciente si el paciente huele. A veces es algo tan simple. Bueno, ahora preguntamos más por lo del COVID, pero a veces pasa desapercibido y de pronto le haces esa pregunta y el paciente te dice sí. O sea, a veces hay un olor fuerte y no lo siente. Entonces podemos estar pensando en un problema a nivel de hipófisis hipotálamo porque las células migran a través del canal olfativo. Entonces ahora entendemos por qué las pacientes con calma no huelen. Muy bien, chicos. Entonces esta parte sí la tienen que revisar bien, entiéndanla bien y con eso ya tienen parte de la especialidad ya conocida. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, el jueves vamos a tener la siguiente clase. ¿Alguna duda, algo que haya repasar? Lo volvemos a repasar. Esta parte, como les repito, tiene que quedar bien claro y esto tiene que juntarse con ciclo menstrual. Y ahí ya tenemos todo el ciclo concadenado. Y ya posteriormente, como les decía, malformaciones congénitas, ya vamos a ver las fotos de cada caso. Y ustedes me van a decir, así, esto es una falla ovárica, esto es una insensibilidad a andrógenos, este es humor, este es un Sawyer. Tengo imágenes de todas estas variaciones genéticas, pero tenemos que entender bien esta parte. Muy bien, chicos. Buenas noches y cualquier cosa, pues a través de su delegada, si es que algo quedó pendiente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctorita. Hasta luego. Buenas Cuídense. noches. Gracias, doctora.